Muy buenos días. Es un gusto saludarlos en esta mañana y agradecerles por su participación en el presente webinar. Iniciaremos con un aviso importante. Su empresa necesita apoyo técnico o económico. La Dirección de Innovación y Competitividad del Ministerio de Economía, con el objeto de brindar herramientas a través de sus programas, les hace una atenta invitación a registrarse en el siguiente enlace que le vamos a compartir en el chat. Esta información nos proveerá la base para incorporarlo en los actuales apoyos o en la creación de nuevas iniciativas que la DIC ofrece a las pymes salvadoreñas. Agradecemos su confianza y disponibilidad de compartirnos su información, la cual es confidencial y será utilizada para los fines antes mencionados. Sin más preámbulo, el Ministerio de Economía, la Comisión Intergremial para la Facilitación del Comercio CIFACIL y la Superintendencia de Competencia les damos una cordial bienvenida y agradecemos su participación en el presente webinar titulado ¿Cómo afectan los carteles empresariales a la competencia y demás actores del mercado?, el cual tiene como objetivo dar a conocer a las empresas y los consumidores qué tan dañinos son los carteles entre los mercados y todos los que participan en una actividad económica e incentivarlos a su erradicación, dando los conocimientos básicos para su detección y así hacer saludables los mercados salvadoreños. Este webinar es el número 3 de la serie de formaciones en línea que se han preparado en el marco del Comité Nacional de Facilitación de Comercio, el cual busca apoyar a los empresarios con información desde las instituciones que faciliten el comercio, ampliando los conocimientos para los usuarios de los servicios de la Superintendencia de Competencia en materia de trámites empresariales. Apreciables participantes, si tienen dudas acerca del tema a ser abordado durante la ponencia, hemos habilitado un espacio para ello al finalizar la evaluación, por lo que les agradeceremos puedan utilizar el chat y con mucho gusto daremos respuesta a sus consultas posteriormente. Asimismo, le solicitamos su apoyo realizando la evaluación luego de la ponencia a través del enlace que será publicado siempre en el chat, para lo cual contaremos con 5 minutos para realizarla y posteriormente tendremos el espacio de preguntas y respuestas. Tengo el agrado de presentar a la licenciada María Elena Beltrán Olano. Ella es licenciada en Jurisprudencia y Notariado con especialidad en Derecho y Políticas de Competencia en la Lead University de Costa Rica. Tiene maestría en Derecho Financiero y Negocios de la Universidad Pontificia Bolivariana de Colombia. Cuenta con más de 15 años de experiencia en Derecho de Competencia, así como en Derecho de Propiedad Intelectual. En la actualidad es coordinadora de Educación y Promoción de la Competencia en la Superintendencia de Competencias. Cedo la palabra a la licenciada María Elena Beltrán. Adelante, licenciada. Bueno, muy buenos días para todos. Es un gusto poderlos saludar y compartir ahora este tema que para nosotros como superintendencia, sobre todo en este año, es de bastante importancia. Ya vamos a ver en qué consisten los carteles y por qué es importante que no se den este tipo de situaciones en los mercados. Y justamente este es un año donde la Superintendencia de Competencia se está esforzando por hacer conciencia de esta práctica anticompetitiva para lograr su eliminación. Entonces, voy a compartir ahorita la pantalla. Solo me confirman, por favor, que se pueda ver. ¿Se mira? Sí, licenciada. Solo que pantalla completa, por favor. Ya la tengo en pantalla completa. Fíjense, no sale así. No, tal vez es mejor con... Sí, porque salen las diapositivas. Y no se está Bien, pasando. no. Ok, vaya, entonces espérenme que esto sí es algo que me ha estado pasando recurrentemente con PowerPoint y no entiendo por qué.
A ver. Bueno, voy a compartir toda la pantalla quizás y así sí. Ahora sí, ¿verdad? No siempre sigue. Hoy sí, hoy sí, hoy sí. Hoy De sí, acuerdo. ¿verdad? Sí, sí, sí. Va. Ok, perfecto. Bueno, entonces, como les mencionaba, este año es de bastante énfasis de nuestra parte en la lucha contra los carteles, que aquí ven en la pantalla una frase que la verdad viene desde mucho antes de que existiera cualquier ley de competencia, y es el tema de la posible conspiración que puede haber entre las empresas para manejar de alguna manera o hacer trucos, digamos, con los precios. Eso es al final como la esencia de para qué se dan estas prácticas anticompetitivas o qué se busca con estas prácticas anticompetitivas. Muchas veces estamos viendo al mercado como que únicamente los participantes en él son las empresas. Y por lo tanto son las empresas las que viendo el mercado y viendo ellos cómo aprovechar mejor el mercado, cómo hacer un mejor uso de sus recursos para ganar más, se olvidan que otra parte importante del mercado es el consumidor. Y este consumidor se ve directamente afectado de las decisiones que toman. Y por eso la necesidad de que exista competencia en el mercado, porque esta rivalidad que se genera deviene no solo en más provecho para aquellos que compiten y que efectivamente se esfuerzan por tener un buen lugar en el mercado, sino también por, para los consumidores directamente. Entonces, ¿qué son los carteles? De acuerdo a la Red Internacional de Competencia, el cartel es la práctica anticompetitiva más seria, más dañina, y que tiene que ver con dos o más competidores, negocios o individuos, lo define la red, que busca limitar o reducir la competencia. Acá en El Salvador se conoce como el acuerdo entre competidores. Internacionalmente también se le llama colusión o también una práctica horizontal. Estamos hablando de agentes económicos, que es el término que utiliza la ley de competencia para referirse a las empresas, a los individuos, a los negocios o a los competidores, que se ponen de acuerdo para limitar o reducir la competencia en el sentido de se ponen de acuerdo con precios, se ponen de acuerdo con cantidades de producción, se ponen de acuerdo de cuánto va a abastecer el mercado cada una, que son las modalidades que establece nuestra ley de competencia en el artículo 25 y son las que tienen en pantalla. Es decir, dos o más empresas no pueden ponerse de acuerdo ni en precios, ni en cuánto del mercado abastecer, ni qué zonas del mercado abastecer, ni mucho menos en quién va a ganar o no una compra pública. ¿Qué hace que se den este tipo de prácticas? Obviamente, la primera condición necesaria es la voluntad de las empresas. Esa falta de empatía con el resto del mercado, donde se busca una decisión que beneficia únicamente a las empresas, dejando por fuera al resto del mercado, dícese competidores y consumidores. Pero normalmente el cartel tiene estas tres características. El cartel normalmente es inestable. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una conducta ilegal, donde las empresas sí efectivamente se han puesto de acuerdo y están ganando, pero se está perdiendo la oportunidad, todas las que están acarteladas, de ganar más, de que una de ellas gane más, que es efectivamente lo que hace la competencia, que gane el mejor. Entonces, si todos están ganando, digamos que
25 centavos adicionales por igual. Si se rompiera el cartel y efectivamente compitieran, puede ser que uno ganara 25, puede ser que uno ganara 10, pero puede ser que uno ganara 50. Entonces, esa pérdida de la oportunidad de ser el que gana 50 es lo que siempre va a mantener al cartel como eh, inestable, como que se puede deshacer. Entonces, es una figura que ya vamos a ver cómo funciona efectivamente y que normalmente tiende a deshacerse fácilmente. Obviamente, para tratar de que sea un cartel más estable, normalmente los negocios o los competidores tratan de que sea la mayoría de competidores en el mercado los que formen parte del cartel, que estén todos alineados, para que aquellos que no estén alineados no terminen comiéndose el mercado, por decirlo así, ya que al ver las conductas, como ellos sí están queriendo competir, entonces si el cartel ha fijado un precio, este que no está dentro del cartel puede fijar un precio más bajo, puede dar un precio más bajo y por lo tanto dejar al cartel sin consumidores. Entonces, esta característica de su inestabilidad y esto de que trate de incluir a la mayoría, también implica que para que funcione el cartel, este grupo, este acuerdo, normalmente van a haber mecanismos de control y van a sancionarse entre ellos para mantenerse como alineados en esta mala conducta. Y obviamente van a intercambiar toda la información y pueden incluso haber sanciones entre ellos directamente si se desvían de lo pactado. ¿Qué facilita que un mercado tenga carteles? Entre menos empresas participan en ese mercado, en ese sector, obviamente es más fácil ponerse de acuerdo. No es lo mismo juntar 2 voluntades que juntar 10 o que juntar 35. Entonces, obviamente, aquellos sectores que cuentan con pocas empresas van a tener mayores posibilidades de que se conforme un cartel. O aquel que tiene empresas homogéneas, es decir, empresas que tienen las mismas estructuras de costo, que no hay mucha diferenciación entre una y otra y que además producen productos similares, o sea que son las mismas condiciones, les cuesta lo mismo hacer el producto. Están más en la facilidad de ponerse de acuerdo porque son menos las variables que van a tener que acomodar. Si hay pocos bienes sustitutos, es decir, entre más raro sea el bien, no es lo mismo hablar de agua porque agua hay en abundancia que decir de gaseosas porque gaseosas hay en abundancia, pero una gaseosa que específicamente tenga que decir que no tenga cafeína, digamos, ya es una bebida más extraña. Ya no es un producto que alguien que si no puede consumir cafeína, no encuentra esa gaseosa en específico para poder comprar cualquier otra gaseosa. No, es más raro poderlo sustituir con otro. Entonces, mercados donde tienen ese tipo de características, pocas empresas, empresas muy parecidas, el mismo producto, no hay muchos productos sustitutos, o sea, el producto de por sí es un tanto raro, que el mercado es muchas veces demasiado transparente, por ejemplo, que se pueden conocer fácilmente aquellas variables relevantes de cómo funciona el mercado y cómo están las empresas. Todo esto puede facilitar a que si es un mercado con estas características, es más probable que tenga un cartel. Esto no quiere decir que el cartel no se puede dar en cualquier mercado. Se puede dar en cualquier mercado mientras haya voluntad, que como les digo, es el elemento principal para que haya un cartel. Pero obviamente son más propensos estos tipos de mercados a que se dé esta práctica anticompetitiva. ¿Qué hace que sea difícil para las empresas ponerse de acuerdo? Que no sean necesariamente empresas que tienen los mismos costos, por lo tanto, un acuerdo, por ejemplo, de precios no va a ser tan fácil de alcanzar, porque no todos van a ganar igual, porque no a todos les cuesta lo mismo hacer el producto.
si son productos muy diferentes, o sea, que sí podrán ser parecidos, pero quieras o no, tienen características que los marcan mucho a los productos y que por lo tanto no es fácil al consumidor hacerle el cambio de que antes compraba una marca, por decirlo, y ahora va a comprar otro. Eh, Igual va a ser más difícil para que se pongan de acuerdo las empresas. Si es un mercado lleno de innovación que cambia muy rápido tecnológicamente hablando, también esto va a generar más dificultad si no es tan transparente en su información el mercado o si hay incertidumbre en el sentido de que es un mercado que cambia tan rápido que de repente entran unos, salen otros, eh, se mejora tecnológicamente el producto, sale un producto nuevo, un servicio alternativo. Ese tipo de situaciones van a hacer que sea más difícil que se dé un acuerdo. De igual forma, si la oferta eh, está concentrada, si son pocos los oferentes, a diferencia de lo que pasa con los, con los mercados grandes, que sí, puede que opere un acuerdo pequeño que esté operando en un solo sector del mercado, pero en un mercado que tiene una oferta pequeña, o sea, que son pocas las empresas que participan, eh, es más factible que se dé. Entonces, entre más empresas haya, más difícil va a ser ponerse de acuerdo. ¿Cómo funciona? O sea, ¿cuál es cómo se desarrolla este ente ilegal que surge de un cartel? Para que un cartel sea exitoso, se necesita que pueda subir precios, es decir, que puedan ponerse de acuerdo en el precio y obviamente el acuerdo no va a ser a la baja, sino va a ser a la alza, lo cual no quiere decir que un acuerdo de precios a la baja no sea ilegal, sigue siendo una práctica anticompetitiva y eso lo podemos abordar un poco más adelante de por qué, pero sigue siendo una práctica anticompetitiva. De igual forma, el éxito del cartel se va a basar no solo en la capacidad de incrementar los precios, sino también en que las empresas que participan en el cartel puedan monitorear fácilmente cómo está funcionando. Recordemos, este es un ente, es una organización que, como decíamos al principio, desde el momento en que es ilegal, se convierte en inestable y que las empresas que en él participan están perdiendo la oportunidad de ganar más, incluso habiendo maximizado sus ganancias a través del cartel, del acuerdo del cartel, ya sea que porque se han subido los precios o se han repartido los clientes. Pero siempre está esa posibilidad de salirse del cartel y aprovechar ese mercado cautivo que ha tenido el cartel. Entonces, normalmente el cartel va a estar monitoreando cómo está funcionando, qué precios se están dando, a dónde se está abasteciendo. Además, si es lastimosamente un país cuya legislación no tiene una penalidad muy fuerte para este tipo de prácticas, que no es el caso de El Salvador, gracias a Dios, eh, no le van a tener miedo a la sanción que puede recibir. Y si además no les cuesta mucho organizar el cartel, es decir, no es como puede pasar a veces un cartel transnacional que tiene que viajar todos a un país para reunirse, para ponerse de acuerdo, para no dejar rastro, porque recordemos que esta es una figura, desde el momento en que es ilegal, va a ser oculta, va a ser secreta. No es que van a andar pregonando por todos lados, ah, mire, yo estoy organizado. Aunque créanme, pasa. También ha pasado en mercados donde desconocen que es un tema ilegal y sí ha pasado que la gente se ha, eh, se ha jactado de que están en un cartel. Pero en este tipo de, de mercados donde pueden incrementar los precios, donde se pueden controlar fácilmente y donde no hay
penalidades por la práctica anticompetitiva muy alta, normalmente es donde los carteles triunfan y donde se mantienen por muchísimo tiempo. El acuerdo necesita tener la capacidad de monitorearse y de hacer cumplir lo pactado. Es decir, si 3 empresas, digamos, para usar un hipotético que nos sirva de base para dar los ejemplos. Estamos hablando de un mercado que tiene todas las características que dijimos al inicio, son pocas empresas, las empresas tienen la misma estructura de costos, hacen el mismo producto, no hay muchos sustitutos. Entonces, si estas 3 empresas se ponen de acuerdo en que el producto les cuesta $1 hacerlo, en competencia estuvieran cobrando cada una entre 1.25, 1.50 para poder tener su ganancia, recuperando los costos, etcétera. Pero de repente dicen, bueno, ¿para qué nos vamos a estar matando entre nosotros compitiendo? ¿Y por qué no mejor hacemos un acuerdo de precios y vendamos todos el producto al mismo precio? Y démosle $2. Total, no va a venir nadie a ofrecerlo a menos. O sea, nadie nos va a obligar a bajar el precio. No va a haber esa fuerza del mercado que normalmente opera en un mercado sano, en competencia, que equilibra los precios. Entonces ponen su producto a $2. Ellos van a estarse monitoreando que efectivamente todos estén vendiendo a $2. Van a encontrar los mecanismos de cómo poder controlar cuál es el precio que el otro está dando para asegurarme yo de que mi cartel está funcionando. Y un ejemplo que nosotros tuvimos de un caso de este estilo, donde quedó evidenciada la forma de monitoreo que se tenían, este era un acuerdo entre 2 empresas donde el acuerdo no era específicamente en precios, pero sí la variable que ellos habían decidido, que era la cantidad de producción del abastecimiento de mercado, se intercambiaban al final de mes el volumen de ventas de cada uno. O sea, tenían ellos claro cómo iban a monitorear el cumplimiento del cartel. Y lo que hacían era intercambiar el volumen de ventas, porque una tenía que vender el 45%, abastecer al 45% del mercado y la otra el 55%. Entonces, al intercambiarse a final de mes el volumen de ventas, lo que hacían era sacar esos porcentajes. Y de ahí, si uno había vendido más, pues entonces tenía que compensarle al otro el excedente, porque quería decir que aunque no lo estaba incumpliendo del todo, pero no había sido específico en el cumplimiento de lo pactado. Entonces, el castigo, digamos, era tener que pagar por ese excedente. Las empresas van a tratar siempre, cuando se ponen de acuerdo, de vigilarse que se está cumpliendo el acuerdo y de tener ya establecidas cuáles van a ser esas sanciones o esas acciones que se van a tomar si no se está cumpliendo el acuerdo. Recordemos que las empresas están haciendo este acuerdo para ganar todas por igual en el mercado, lo cual desde el punto de vista empresarial es perfecto. Todas estamos ganando igual y además no me estoy desgastando en competir, en tener que mejorarme, en tener que estar innovando mi producto, en tener que estarle haciendo más publicidad de la cuenta, etc. Y por lo tanto, esa comodidad que les da el acuerdo, la van a tratar de alargar lo más posible en el tiempo. Y para poder lograr que nadie se motive por la posible ganancia que están perdiendo al estar en un cartel que les mencionaba antes, poder castigar cuando ven señales de que alguien se está queriendo salir. Entonces, siempre en este tipo de práctica anticompetitiva van a haber esas pláticas, van a haber estas, incluso formas de seguimiento, pudiendo ser incluso reuniones de seguimiento, porque van a estar viendo cómo se está comportando cada una y se van a ir castigando a aquel que se vaya saliendo de la conducta. Por lo tanto, para tener
un cartel, tienen que estar dos o más empresas, tiene que estar la voluntad de cometer una práctica anticompetitiva, es decir, un acto ilegal, tiene que estar la voluntad de darle seguimiento al cartel, porque no es solo que vamos a tomar el acuerdo y ya, o sea, hay que estarlo monitoreando, hay que estar viendo que efectivamente funcione, hay que tener claros cuáles van a ser los castigos, hay que saber hacer respetar el acuerdo y o sea, el esfuerzo que no van a gastar en competir, lo van a gastar siempre en estar monitoreando el cartel. Es decir, es una falsa ilusión de que las empresas están ganando algo con el cartel, porque efectivamente no están dejando de hacer un esfuerzo en el mercado. Lo único es que ahora lo hacen para algo ilegal, que es controlar el cartel. Es necesario que tengamos claro si nosotros formamos parte de un mercado, de un sector donde es factible que se pueda dar un cartel, o donde si por suerte estamos en un sector donde es difícil que se dé un cartel. Eh, ¿cómo, ¿Cómo hacen también las empresas cuando lo, lo desarrollan, cuando lo aplican? Primero para detectar, porque no es que la gente o que las empresas se sienten y digan, bueno, miren, vamos a hacer algo ilegal, hagamos una práctica anticompetitiva, formemos un cartel. No, sí, la decisión puede ser tan manifestada de una forma tan sencilla como, miren, ¿no creen que ganaríamos más todos si hiciéramos esto, esto y esto? Puede que no estén claros de la ilegalidad del asunto y de lo dañino del asunto. Entonces, nosotros tenemos que conocer como participantes de los mercados cómo se puede dar esta conducta, primero para evitarla, de no cometerla nosotros. Segundo, de que si la veo que se está dando en mi sector, poder tomar cartas en el asunto. Y tercero, que es ya la obligación moral del ciudadano que tenemos, de acercarse a la autoridad para alertar al respecto. Entendemos que todas las empresas cuando deciden involucrarse en este tipo de acciones van a hacer un análisis de costo-beneficio al momento de decidir si conforman o no el cartel, ya sea que sepan que es un cartel o no, pero de tomar el acuerdo. Lo que no ponderan, como les decía antes, es que parte del mercado también involucra a los consumidores y que como empresarios responsables que participan en la economía salvadoreña no pueden pensar únicamente del lado de la oferta, o sea, de los que venden los productos. Es necesario pensar como salvadoreño en el todo, es decir, en todo el mercado, incluyendo cuál es el beneficio también para mis consumidores. Entonces, ese análisis costo-beneficio que las empresas realizan a la hora de tomar un acuerdo, no lo hacen en verdad con todos los ingredientes, porque si lo hicieran tomando en cuenta todos los participantes del mercado, tomando en cuenta, existe una ley de competencia, tomando en cuenta las posibles multas a las que pueden llegar a ser merecedores, créanme que el análisis costo-beneficio no sale a favor del acuerdo. Pero lastimosamente pasa. Y justamente por eso la superintendencia tiene ya varios casos de carteles sancionados. Uno de los más famosos, el cartel de las harineras. Otro que fue sancionado fue un cartel de agencias de viajes. Han habido un cartel de aseguradoras, han habido varios casos que se han seguido de esta figura y que además los invitamos a que puedan conocer sobre ellos en nuestra página web. Pero ¿cuál es la importancia? O sea, que así como de cualquiera puede decir, bueno, ¿qué es lo malo? Pues si al final solo estamos ganando un poco más de centavos. Veamos y analicemos cuáles son efectivamente los efectos de los carteles, en todos los sentidos. Primero veamos cuál es el beneficio, entre comillas, beneficio.
¿por qué surge la iniciativa, la inquietud de las empresas tomar ese tipo de decisiones? Muchas lo hacen a veces para la sobrevivencia y el desarrollo de la industria y su desarrollo en la industria. ¿Qué pasa? Recordemos que la competencia promueve un mercado eficiente, un mercado que trabaje bien. ¿Qué quiere decir esto? Que si una empresa no se adecúa al ritmo del mercado, ustedes, esto lo saben ustedes mejor que yo, va a salir del mercado. O sea, si no se puede, si no alcanza el ritmo del mercado, si no alcanza la dinámica, si se duerme en sus laureles, si no innova, si no hace mayor publicidad, si no ve nuevas técnicas de venta, si no incorpora nuevos medios de comunicación para hacer su publicidad como redes sociales, etcétera, si no da estos pasos hacia adelante, se va a quedar atrás y la dinámica del mercado mismo lo va a sacar. Entonces, al ponerse de acuerdo, muchas veces empresas que pueden estar cayendo en esto, se están garantizando su sobrevivencia. ¿Por qué? Porque van a tener asegurado un ingreso, que es lo que normalmente una empresa en un mercado en competencia pierde cuando pierde consumidores porque no está compitiendo de la mejor manera en el mercado. Entonces, se garantiza que la porción de mercado de ganancia que le corresponde de acuerdo al acuerdo, la tiene asegurado. Por lo tanto, ya no necesita desgastarse en muchas de estas variantes que les mencionaba. Además, tomando en cuenta que, como les digo, los precios normalmente van a ser elevados por este tipo de conducta, pues obviamente el ingreso va a ser mayor. Y puede tomarse como un tipo de beneficio derivado de que empresas que no están dando el ancho no van a salir del mercado, pues obviamente los empleos de las personas que trabajan ahí están asegurados. Que para mí este es en verdad el único beneficio, entre comillas, que pudiera ser incluso de alguna manera visto como, bueno, más o menos. Pero el resto es solamente una justificación para no hacer el esfuerzo. Es justamente la manifestación de la trampa. Pero son lo que las empresas, al hacer ese análisis que les decía antes de costo-beneficio para tomar estas decisiones, son los que los motivan, son los que los impulsan, los que dicen, bueno, va a valer la pena. ¿Qué es lo que tienen que tomar en cuenta? Que no solo van a haber beneficios, sino que van a haber perjuicios. Y de por sí, aquí vemos, hay 3 casillas, aquí estamos viendo 4. Estamos viendo que incluso en esta presentación, que es corta y que no se explaya tampoco tanto en la verdadera minucia de cuáles son los efectos de los carteles, sino que estamos dando como la gran sombría, el gran panorama. Ya tiene una casilla más, que ya no digamos si analizáramos esto, ya como lo hacen los especialistas. Pero ¿cuáles son los perjuicios del acuerdo? ¿Qué es el efecto negativo que provocan los acuerdos? Primero, la falta de competencia en los mercados, tomando en cuenta que la competencia es este elemento que hace que un mercado funcione bien, que la redistribución de ingresos a lo interno del mercado sea de la manera más justa, que ganen todos los participantes del mercado. Obviamente, en el caso de las empresas, aquellas que efectivamente están conviviendo y que están siendo verdaderamente eficientes en el mercado. No es que van a ganar solo por estar en el mercado, como pasa en los carteles, sino que van a ganar aquellos que están funcionando bien en el mercado. Al no haber competencia, no hay toda esa motivación y por lo tanto se empiezan a dar ya los daños a nivel de mercado. Como no tienen necesidad de sobrevivir en el mercado, porque se lo han
garantizado con la existencia del acuerdo, las empresas no se ven necesariamente motivadas a innovar. Y esto, pese a que no era un tema de acuerdo en el ejemplo que les voy a dar, pero sí se puede ver porque, aunque no era un acuerdo, no existía competencia. Al inicio de cuando se da la privatización de del servicio telefónico aquí en el país, las empresas que estaban eran pocas y eran muy grandes. Sí hubo un salto de los servicios que prestaba Antel a cuando ya empieza a haber eh, una empresa privada dando el servicio, otra empresa privada que entra para el servicio móvil y que empiezan ya como a variarse los servicios que se daban. Pero tampoco era que se daba el salto tan grande como muchas veces lo veíamos a nivel internacional, porque no estaban motivados a hacer este salto, porque venían de un mercado cautivo por el Estado, por la proveedora de servicios del Estado, que en su momento era Antel. Entonces, la población no sentía aquella necesidad de presionar por la innovación. Y las empresas sentían que con los avances que habían dado era más que suficiente. El mercado podía ser mucho mejor, pero no había incentivo para hacerlo. No fue hasta que empezaron a entrar más empresas en el mercado que se empieza a dar la necesidad de competir, que efectivamente las empresas salen de eh, de ese letargo en el que estaban y entonces ya empiezan a competir directamente, que fue lo que se experimentó cuando entró de repente Telefónica, entró de repente Digicel, entró Red y así se ha ido dinamizando el mercado y ahora tenemos un mercado bastante competitivo y con bastante avance tecnológico al nivel casi de cómo están otros países. Entonces, si no hay competencia, no hay esa necesidad de mejorarse, no hay esa necesidad de sacar algo nuevo para cautivar a más público, para tener más consumidores. Por lo tanto, se desincentiva la innovación. Sí se garantiza la supervivencia de la industria, es decir, de estas empresas que en un mercado de competencia hubieran salido y ya no salen, pero eso causa que se pierda la eficiencia del mercado, que el mercado se vuelva eh, más lento, que la redistribución de ganancias o del dinero no sea como debe ser, que no favorezca a todos los participantes del mercado y además que este beneficio adicional que están ganando las empresas, o sea, este sobreprecio, digamos, el diferencial que están obteniendo, no lo están ganando justamente, es a costa del consumidor. El consumidor está pagando de más por algo, por lo que pudiera pagar menos. Y lo que no se ponen a pensar estas empresas también es que así como ellos pueden estar haciendo un cartel que les perjudique a otros, a ellos también les puede perjudicar un cartel de otras empresas. Si yo, por ejemplo, soy una empresa que hago, digamos que hago pastas y yo me pongo de acuerdo con todas las otras empresas que hacen pastas y hago, recibo todos estos beneficios, entre comillas, causo todos estos perjuicios que genera el acuerdo, pero estoy ganando más porque estoy vendiendo más caro. ¿Qué pasa si mi proveedor de harina, el que me da a mí mi materia prima, el que me ha vendido siempre con el mejor precio y es lo que me permite a mí que si me cuesta $1 hacer el fideo, yo lo puedo vender a 10 porque sé que esos 9 son ganancias porque siempre me ha costado $1? ¿Qué pasa
mi proveedor hace un cartel también y hace exactamente lo mismo que estoy haciendo yo y sube los precios. Y hoy resulta que a mí ya no me cuesta hacer el fideo $1 o ya me cuesta 5. Entonces quiere decir que incluso mi cartel tampoco ya no está ganando tanto porque no estoy ganando 9, ya estoy ganando 5. Y yo le puedo subir a 15, pero ¿qué tal que el consumidor dice, no, es extremadamente caro, yo sencillamente ya no compro y se quedan sin el plato y sin la sopa? O sea, no hay una conciencia de que así como yo puedo estar realizando la conducta y perjudicando a otros, también el hecho de que yo estoy en un mercado y de que así como tengo consumidores, también tengo proveedores, estos proveedores también pueden hacer un cartel y también me pueden perjudicar a mí. Y entonces ahí sí yo voy a estar en contra de la práctica. El que pierde más, obviamente, acá es el consumidor. Pero todos los que participan en el cartel, de una u otra manera, aunque parezca que están ganando algo, siempre están perdiendo algo. Definitivamente siempre están perdiendo algo. Y volviendo a lo que les comentaba antes, lo primero que se pierde, individualmente visto, obviamente, yo como empresa pensando en mí, es que estoy perdiendo la oportunidad de ganar más porque, digamos, quizás mis costos me dan para dar un buen precio en el mercado y no el precio que está dando el cartel. ¿Y qué voy a hacer con eso? Si lo hago, todos los consumidores me van a comprar a mí. Entonces yo voy a ganar muchísimo más porque voy a vender mucho más. Más barato, pero vendo más. Entonces, aunque pareciera que están ganando al estar en un cartel, siempre, siempre, siempre están perdiendo algo. Y por eso lo que les mencionaba antes, que incluso los carteles cuya fijación de precio es a la baja, también implica que se está perdiendo algo. Y es que nuevamente se está perdiendo la oportunidad de ganar todavía más, porque la competencia siempre hace que los buenos ganen más. Los que son buenos en su negocio, los que son buenos participantes del mercado, siempre va a ganar más y se va a tener un mercado mejor. Entonces, estos carteles se pueden manifestar de distintas formas. Podemos ver que pueden ser acuerdos, incluso no solo desde el punto de vista de la oferta, pudiera darse también un cartel desde el punto de vista de la demanda. Desde el punto de vista de la oferta, es decir, de los vendedores, pueden fijar precios, como veíamos, y que suele ser el cartel más común. Puede estar la distribución de clientes, como dice el artículo 25, que hay un reparto de clientes, bueno, yo cubro, por ejemplo, a la micro pequeña empresa, tú cubrís a la empresa grande, o yo cubro a esta parte del sector, tú cubres a este otro, o incluso en territorio, bueno, yo me encargo de la zona oriental, pues yo me encargo de la zona occidental y nos repartimos el país. Eh, un reparto de licitaciones, bueno, yo le voy a ofertar y vender únicamente a las instituciones autónomas, yo me encargo del gobierno central. La idea es que todos deberíamos participar en todas las compras públicas. Entonces, si hay este tipo de acuerdos, es un cartel. Se está dando la práctica anticompetitiva. Y obviamente, como otra forma del cartel, que era lo que les mencionaba, por ejemplo, del cartel de los volúmenes de venta, puede también haber una reducción de oferta, o sea, menos producto en el mercado. Porque normalmente en un mercado de competencia, las empresas producen lo más que pueden, lo más que les es viable, con la intención de venderlo todo. Y ese es el esfuerzo, ese es el ahínco, venderlo todo. Obviamente van a haber meses que les puede sobrar, a veces más, a veces menos. Pero sí, pero lo que quiere decir es que si aumenta por X razón la demanda,
siempre va a haber producto, porque alguien va a tener algo que no vendió y siempre va a haber producto. Pero si el acuerdo establece cuánto va a producir cada una o cuánto del mercado va a atender o abastecer cada una, eso quiere decir que si existiera la necesidad por X razón de más producto, como todo el mundo solo hizo lo que le tocaba vender de acuerdo al acuerdo, va a haber escasez de producto, ya no va a haber más, porque no va a estar ese disponible que queda del esfuerzo de competencia. Entonces, hasta en eso podemos ver eh, cómo pueden afectar los carteles. Refiriéndonos obviamente a los acuerdos entre vendedores, pero pueden ser también acuerdos entre compradores. Pudiera darse, por ejemplo, que si el poder de mercado lo tiene la oferta, la demanda, es decir, los compradores, estos pudieran decir, bueno, miren, yo compro, pero a este precio nada más. Y los vendedores estuvieran atados a únicamente ofertar a, esta, a este tipo de precios. Los compradores también pudieran dividirse territorios, proveedores y otros. Es decir, miren, yo solo le voy a comprar a este y yo solo le voy a comprar a este. Y pudiera darse también incluso en el tema de compras públicas. De mi experiencia, por lo menos ya 17 años en esta autoridad, yo no he visto hasta la fecha un acuerdo entre compradores. La teoría dice que sí existen, otros países entiendo que sí han sancionado, pero en el caso de El Salvador, normalmente los carteles vienen del lado de la oferta, es decir, de las empresas, de los competidores, de, la, de los agentes económicos, como lo llama la ley, es decir, los vendedores. El de fijación de precios, veámoslo un poco más a detalle. Este es un acuerdo donde las empresas que venden el mismo producto o dan el mismo servicio, en vez de ver quién vende más, quién puede dar un mejor precio, quién puede dar un mejor servicio, o quién tal vez tiene que dar el precio porque las condiciones del mercado así son, un precio establecido, pero se rebusca para ver cómo gana, ya sea con más, una mejor publicidad o una mejor atención al cliente, etcétera. En vez de competir así, deciden aumentar, fijar o mantener al precio al cual venden sus productos o servicios. No es necesario que sea un acuerdo de precios en el sentido del detalle. Es que todos lo vamos a dar a 9.99. Lo que sí es que cada una va a tener exactamente claro cuánto le va a ganar al producto. O sea, siempre hay como un rango dentro del que se van a mover. Pero sí hay industrias, como lo vimos nosotros en el caso, por ejemplo, de agencia de viajes, que el acuerdo sí era incluso al centavo, 39.99, 59.99, etc. Y hay varias formas en que puede darse este acuerdo. Y siempre va a seguir siendo un acuerdo. Por ejemplo, que haya una lista de precios sugerida y que todos se apeguen a esa lista. Desde el momento en que existe la lista, ya existe un deseo de manipular el precio. Y al adherirse o al tomar esta lista y pegarse justamente en los precios que ahí dicen, estamos cometiendo la fijación de precios. Por eso es que se recomienda mucho, sobre todo con los temas de asociaciones y gremiales, empresariales e incluso profesionales, que se tenga cuidado a la hora de que dentro de sus reuniones se toquen el tema de los precios. Muchas veces hay sectores productivos donde viene alguien y empieza a dar precios demasiado, que nosotros consideramos son demasiado bajos, que yo no puedo
que yo no puedo igualar. Por lo tanto, surge muchas veces dentro de estos grupos la idea de, bueno, miren, pero es que deberíamos establecer precios de la industria. En El Salvador, si el precio no está dado por ley, nadie puede ponerse de acuerdo en precios. Nadie puede decir, cobremos tanto o pongamos este estándar de precios para cobrar. Ya sean empresas, ya sea profesionales. No pueden hacer este tipo de conducta porque si no inmediatamente ya es una violación a la ley de competencia, como lo vamos a ver más adelante. Ya sea que establezcamos el precio específico, ya sea que exista una lista de precios y nos apeguemos a ella, ya sea que establezcamos una fórmula de cómo cada quien va a calcular los precios. Si establecemos comisiones o esquemas de precios o esquemas de créditos, vamos a estar fijando precios. Y eso tenemos que tenerlo bien claro, porque los acuerdos son la única práctica anticompetitiva en El Salvador que basta comprobar su existencia para acreditarse la sanción. No hay forma de justificarlo, no hay forma de decir, mire, esto no es un acuerdo, porque yo no veo que usted me saque aquí un papel donde hayamos firmado todos. No es necesario. Si se determina, ya sea legalmente encontrando uno de estos papeles o económicamente que la conducta efectivamente se ha venido dando y que solo puede ser explicada porque existe detrás una fijación de precios, entonces van a ser objeto de sanción de parte de la Superintendencia de Competencia. Entonces, todas estas manifestaciones que vemos en pantalla, tenemos que tener cuidado como empresarios de no estarlas realizando. Y si estamos en un sector que tiene su gremial, tengamos cuidado de que no se esté cayendo en este tipo de conductas donde ya sea intencional o sin tener conocimiento de la o dimensión de la magnitud, estemos frente a una fijación de precios. Otra modalidad que está es el arreglo de ofertas o las ofertas colusorias, que es lo que les decía, el mecanismo por el cual las empresas se ponen de acuerdo para repartirse las compras públicas, para decir quién va a ofertar dónde y quién va a ganar en dónde. Hay varias formas de hacer esta técnica que las empresas suelen utilizar. De repente es que no ofertan, de repente es que meten una oferta de relleno. Todo ese tipo de conductas son manifestaciones de una oferta colusoria, de que hay un acuerdo para manipular compras públicas. Y ya sea la manifestación que tenga, si se comprueba de parte de la autoridad de competencia que una empresa está suprimiendo ofertas o sea, no está ofertando intencionalmente para darle el beneficio a alguien más y porque de lo más seguro es que a él le están dando el mismo beneficio en otra institución, va a ser sancionado por carteles. En esta práctica tenemos obviamente la ayuda a nivel de detección de las instituciones mismas, que están pendientes y se capacitan constantemente en cómo detectar prácticas anticompetitivas, cómo ver que sus procesos de licitación o de compra no estén siendo manipulados. Y es considerada nuevamente, como todos los carteles, pero esta en especial, la práctica anticompetitiva más dañina, porque estamos hablando de que aquí el consumidor que está pagando el precio de más es el Estado. ¿Y con qué dinero paga el Estado? Con nuestros impuestos. Por lo tanto, eso vuelve todavía más dañina la conducta. Luego tenemos el acuerdo que habla de las
distribución de clientes o de territorios, es decir, el reparto de mercado, que es, como les mencionaba antes, que somos 3 empresas y bueno, yo me voy a la zona oriental, tú a la central, tú a la occidental y todos quedamos felices, todos ganamos lo mismo. Y resulta que si yo quiero comprarle a alguien más, tengo que irme hasta el territorio del otro como consumidor para abastecer. O en el caso que la distribución sea de clientes, pues a mí ya me tiene una empresa como su consumidor y si yo, por X razón, ya sea esta empresa, el lote de producto que sacó no es el que yo quería, o sea, no está perdón, con la calidad de siempre. Bueno, hoy voy a ver si le compro al otro, le hablo al otro y me dice, mire, yo no le puedo vender porque usted es cliente de, de, mi, de mi colega, de la otra empresa. Y deciden no venderme porque no soy de los clientes que va en el grupo que le toca a esta otra empresa. ¿Qué es lo que se pierde principalmente acá? No necesariamente estamos hablando acá de que estén cobrando precios exorbitantes. Obviamente el tema de que tengan asegurados sus clientes o sus territorios les va a permitir subir el precio y que no haya represalias de parte de la dinámica de mercado. Pero pudiera no haberla. Pero eso no quita que están quitando la opción al consumidor de ser él quien elija a quién comprarle, porque están decidiendo por ellos. Es lo mismo si fuéramos nosotros como empresarios que tenemos una materia prima y resulta que los que tienen la materia prima se ponen de acuerdo y a mí me dejan que solo le puedo comprar a uno. Y quizás la calidad de este productor a mí no me gusta mucho para mi producto, pero por el cartel de ellos yo me veo obligado a comprarle a él. Pasa lo mismo si el acuerdo viene de nuestra parte y es nuestro consumidor el que queda dañado. Se pierde la capacidad de elección que todos deberíamos tener en el mercado. Una vez determinado cómo es el cartel, cómo funcionan, que tienen todos estos mecanismos de represalias, que tienen todos estos mecanismos de control entre ellos, a lo interno, que existen formas de detectarlos, que se puede notar en temas económicos, que pueden haber también documentación que los incrimine. ¿Cómo los investiga una autoridad de competencia? ¿En qué consiste el proceso que se sigue? Una autoridad de competencia puede iniciar una investigación, ya sea por denuncia o de oficio. ¿Quién puede poner la denuncia? La denuncia la puede poner cualquier participante del mercado. Es decir, puede ser otra empresa, puede ser un ciudadano, puede ser una institución, pueden ser mis proveedores, pueden ser los revendedores de mi producto, etcétera. O sea, cualquiera que tenga conocimiento de una práctica anticompetitiva puede venir a poner una denuncia. O pueden incluso no formalizar la denuncia como tal, que tiene unos requisitos legales muy específicos, pero sí dar aviso a la autoridad, es decir, hacer de nuestro conocimiento una situación sospechosa que motive que la institución de oficio empiece a indagar y empiece a decir, bueno, me voy a acercar más en este mercado porque quiero ver qué está pasando. Entonces, puedo hacerlo o de un solo porque encontré por alguna razón una señal inequívoca, como pasó en el caso de las harineras, que había una publicación en el periódico que fue clara y determinante de que era obvio lo que estaba pasando, o como pasó en un cartel de las telefonías donde sacaron un anuncio conjunto donde decían cuál iba a ser
el precio que iban a comprar. O la bolsa de Volpros, que sacó también la bolsa de productos, que también establecieron cuáles eran las comisiones que iban a cobrar e hicieron una publicación que son señales obvias. Se inicia directamente de oficio o que de repente se recibe alguna información, no es algo tan determinante que yo pueda decir si definitivamente hay un cartel, pero sí digo, bueno, me interesa conocer más al respecto, entonces hago una actuación previa, una investigación preliminar donde empiezo a ver cómo recabo más información para descartar la posibilidad de la práctica anticompetitiva o si se vuelve más fuerte, entonces ya empezar un procedimiento formal. Pero la autoridad puede empezar a actuar de cualquiera de las dos formas. Y vamos a ver que incluso pudiera comenzar una investigación desde el mismo cartel, donde uno de ellos se acoja a un beneficio y le ayude a la superintendencia a sancionar al resto, asegurándose así que no va a tener sanción alguna. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Pero sí, la fase de investigación, o sea, ya la investigación que se hace dentro del procedimiento, inicia con ciertas actuaciones, ya sea el que recabar información, empezar a ver si he recibido avisos o qué contiene la denuncia que recibí, para ver si se tienen indicios suficientes para iniciar ya el procedimiento sancionador formal. Toda esta investigación, este sondeo que se hace antes del procedimiento administrativo sancionador es una fase que se lleva en secreto, porque además no es un procedimiento formalmente. Entonces, no hay un derecho de defensa todavía consolidado porque no hay todavía consolidada los imputados o los investigados. Y se trata de recabar lo más posible. Y además, no se quiere poner en alerta tampoco al mercado, porque aquellos que están actuando mal pueden verse tentados en destruir la evidencia y por lo tanto hacer más dificultoso el proceso. Recordemos, estamos hablando de una práctica ilícita, de una práctica secreta. Las empresas saben que están haciendo algo malo, saben que tienen que mantenerlo en secreto, entonces si se empieza a saber que que hay interés de parte de la superintendencia en un cierto sector, pues puede darse esta destrucción de evidencia, que de por sí es un delito adicional, pero y que ya es propiamente un delito, no es una infracción administrativa como si pasa con el cartel. Pero de parte de la autoridad, les digo, esa fase de recabar información se trata de hacer lo más secreto posible para evitar estos posibles riesgos que se tienen y que una vez se tengan los indicios donde tengamos claro qué es lo que está pasando o qué es lo que puede estar pasando y quiénes lo estarían cometiendo o quiénes estarían, pues ya se inicia un procedimiento formal donde ya tiene que probarse y comprobarse lo que se está alegando, cuál es el cartel, cómo funciona, etcétera, quiénes participan, etcétera. La información que se utiliza normalmente para comprobar la existencia de carteles se obtiene muchas veces de ex empleados de las empresas o empleados incluso actuales de las empresas. Normalmente si están descontentos, pues con mayor razón es posible que se sientan motivados a delatar. Incluso familiares molestos, de repente en un arrebato pueden acercarse a la autoridad y decir, mire, yo sé que mi hermano con el que me peleé ayer forma parte de un cartel y entonces pone en autos a la autoridad. Pueden recibirse avisos anónimos. En nuestra página web está el formulario aviso donde de forma anónima se puede dar información sobre posibles sospechas de carteles. Pueden haber otros competidores que no forman parte del cartel, pero que están siendo justamente perjudicados por ellos,
por este cartel, que se acerquen a la autoridad para ponerle el dedo, por decir así, al resto de competidores. Pueden ser instituciones gubernamentales que lo han detectado en sus procedimientos de compras. Pudiera ser, como les decía, el mismo cartel, publicando cosas en el periódico, como les comentaba, los anuncios, que es lo que normalmente se conoce en competencia como un cartel ingenuo, porque lo hacen de manera pública por desconocer que es una infracción a la ley de competencia, o puede venir incluso dentro de una fuente propiamente del cartel, es decir, una de las empresas carteladas. Normalmente, ¿qué se busca como autoridad de competencia en esta investigación? ¿Qué queremos saber? ¿Qué queremos establecer? ¿Qué queremos comprobar? Vamos a querer ver primero qué tipo de acuerdo es. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Están fijando precios? ¿Se están repartiendo mercados? Etcétera. ¿Cuándo comenzó? ¿Cuándo fue la toma de decisión del acuerdo? ¿Cuándo se implementó? Si es que está implementado. Porque valga aclarar que no necesita el cartel estar implementado para que sea sancionable. Basta con que se haya tomado la decisión. Incluso muchos de los carteles que nosotros hemos sancionado, hemos tenido conocimiento de la decisión, pero el procedimiento inicia antes de que el acuerdo entre en vigencia. Y eso no quiere decir que no haya infracción. Siempre hay infracción. Pero sí necesitamos saber si este ya empezó a operar, ¿desde cuándo está? ¿Se terminó o no se terminó? Porque no necesito que sea un cartel activo para ser sancionable. Basta con que haya sido un cartel que funcionó por 2 meses hace 2 años. Igual, si yo me doy cuenta como autoridad de competencia y lo compruebo, va a ser acreedora de sanción. No es, como les digo, la necesidad o no es una condición necesaria para que el cartel sea sancionable, que el cartel esté activo y que además esté efectivo, o sea, que ya se esté dando la condición acordada. Vamos a querer determinar también quiénes estuvieron involucrados, no solo en la decisión del acuerdo, sino también en su implementación, quiénes efectivamente se pegaron al acuerdo. Quizás no fueron los que tomaron la decisión, pero sí se metieron en la dinámica del acuerdo. O sea, sí compraron, sí vendieron al mismo precio fijado, o sí entraron a la hora de la repartición de los clientes, etc. ¿Quiénes fueron los que instigaron a los demás y además cómo los instigaron? ¿Hicieron meter a todas las empresas del sector? ¿Trataron de que el cartel fuera todavía más grande? Y además, ¿cómo lo hacían cumplir? ¿Cuáles eran las formas en cómo vigilaban el acuerdo y las sanciones que ponían en el caso del incumplimiento? ¿Cómo operaba este mecanismo de garantizar el cumplimiento del acuerdo? ¿Qué tipo de pruebas vamos a utilizar? Como autoridad de competencia podemos recabar tanto pruebas directas, y esto lo podemos hacer de muchas formas, pero igual se pueden tener evidencia indirecta o consideradas pruebas circunstanciales, que es un proceso de deducción que se utiliza para establecer la existencia o no de la conducta. Como les decía, no necesariamente necesitamos encontrar el papel firmado por todos. Puede ser que haciendo análisis económicos a través de los cambios de precios o de los costos de cada una de las empresas o del comportamiento del mercado en general a través de los años, tomando como base el precio internacional. Hay muchas formas donde económicamente se puede ir viendo cuál ha sido la tendencia del mercado y si ésta responde a la fluctuación normal de un comportamiento normal de mercado o si existe una única justificación que no tiene nada que ver con el mercado para este comportamiento y que sería entonces un acuerdo. U otro tipo de pruebas circunstanciales como pueden ser el tema de que
se tenga el registro de llamadas, por ejemplo, y se vea que hay un intercambio demasiado frecuente, y sobre todo que se incrementan a la hora de que se va a poner de acuerdo el cartel, o sea, que se va a implementar, por ejemplo, el cambio de precios, o que se va a implementar el reparto de los clientes, el reparto del mercado, etc. Las pruebas directas, obviamente, que son las que normalmente la autoridad busca y que trata de tenerla asegurada a la hora de una investigación, es obviamente pues el acuerdo escrito o que alguien declare que efectivamente su compañía forma parte de un cartel, o comunicaciones internas de las empresas donde se haya reportado que van a haber estos incrementos de precios y que no es un tema que deviene del actuar natural del mercado, sino que de una decisión que viene de arriba, por decirlo así. También se analizan participaciones del mercado, se analiza si existe o no discriminación de precios, todos estos elementos que ven en pantalla que se utilizan para hacer todo el análisis adicional de las pruebas que se hayan podido recabar o que se recaben durante el procedimiento. Lo que esto ya es parte del análisis económico que conlleva todo caso de competencia y que también va implícito en el acuerdo entre competidores. El procedimiento es un procedimiento que, dado que es una infracción de varias empresas, es un solo procedimiento, o sea, se procesan de forma conjunta, pero las multas van a ir individualizadas al finalizar la investigación. ¿Cómo obtenemos tanto la información que necesitamos como las posibles pruebas a la hora de hacer esta investigación? Utilizamos distintas herramientas. Como herramientas de investigación nos faculta como autoridad de competencia hacer inspecciones. Normalmente la figura de la inspección no se utiliza tanto en los acuerdos entre competidores porque hay que informarle a la empresa. Yo tengo que decirle, mire, voy a llegar a sus instalaciones. Si la empresa tiene en su papelería o en su poder la prueba, obviamente la va a destruir porque no quiere que yo tenga una prueba directa. No se utiliza, como les digo, tanto para este tipo de casos, pero es una herramienta con la que sí cuenta la superintendencia. Y justamente para evitar el problema de las inspecciones, la ley le da las facultades a la superintendencia de competencia de utilizar el registro con prevención de allanamiento. ¿Qué quiere decir? Que yo voy donde el juez a pedirle el permiso para registrar una empresa, incluso en contra de su voluntad, es decir, cuando ya se convierte en un allanamiento, para poderle llegar de manera sorpresiva y así asegurarme que no ha habido destrucción ni ocultamiento de pruebas. Entonces, yo llego donde el juez, le explico la necesidad, le explico la posibilidad de que hay un cartel, lo dañino que puede ser al mercado y por qué necesito yo encontrar esa prueba y que puede ser fácilmente destruible, entonces necesito llegar de sorpresa. Y a la fecha, la Superintendencia de Competencia ya ha realizado 3 allanamientos extremadamente exitosos donde justamente hemos encontrado la prueba directa de los acuerdos entre competidores. En unos hemos encontrado el intercambio de información mensual para ver cómo aplicaban las posibles sanciones o compensaciones necesarias. Hemos encontrado papelería de 2 empresas independientes en las oficinas de una de ellas, es decir, que sí había un acuerdo, en este caso era de compras públicas, es decir, que tenían los sellos de la otra empresa y firmaban indistintamente,
Y no era que fueran empresas hermanas, estamos hablando de empresas que eran independientes, pero que el acuerdo conllevaba un cierto tipo de compartir información, incluso los sellos de la empresa. Hemos encontrado conversaciones, hemos encontrado emails, porque todo eso nos lo permite, el tener una orden de registro con prevención de allanamiento, y eso nos ha facultado encontrar, como les digo, esta prueba directa. Pero existe otra herramienta que es una figura en pro de una de las empresas que forma parte del cartel, que es el programa de clemencia. Es esta figura que permite que una empresa que forma parte de un cartel actualmente o que formó parte de un cartel anteriormente se acerque a la autoridad de competencia y diga: yo tengo conocimiento de un cartel, yo soy o fui parte de este cartel, y yo sé que si usted sanciona, me puede poner una multa muy grande, y por lo tanto, yo prefiero colaborar con usted, darle la información que yo tengo del cartel, y que a cambio de esta colaboración que yo le dé, usted me exonere o me reduzca la multa. Este es, mucha gente lo compara con el beneficio del criteriado en lo penal, pero es efectivamente una empresa que, siendo parte de un cartel y sabiendo la ilegalidad del mismo y que es merecedor de una multa, decide acercarse a la autoridad, cooperar con la investigación y, por lo tanto, ganarse así el derecho, el beneficio de que se le exonere la multa, es decir, que no pague nada, o de que se le reduzca, que en vez de todo, de pagar la multa completa que se le ha impuesto, solo va a pagar el 50% o el 30%. Porque este programa, si ustedes lo ven en el artículo 39-A de la Ley de Competencia, permite la participación hasta de 3 empresas. Es decir, que si estamos hablando de un cartel de 5 empresas, por ejemplo, 3 de ellas pudieran aplicar al programa de clemencia, siempre y cuando cada una dé una información adicional, o sea, me dé algo nuevo, que no me haya dado alguno de los otros 2. Solo así va a poder aplicar al beneficio. El primero que aplica y que efectivamente brinda la colaboración como está especificado en la Ley de Competencia y en los términos que el superintendente de competencia va a acordar, pues entonces va a ganarse la exoneración de la multa. Si existe más de uno y efectivamente dan algo adicional, pues el segundo puede ganar la reducción del 50 y el tercero puede ganar la reducción del 30. Siempre y cuando, como les digo, brinden información más allá de la que brindó el primer aplicante. O sea, puede venir la información del cartel, incluso de los mismos acartelados, si alguno de ellos se acoge al beneficio de clemencia. ¿Cuáles son las sanciones? Yo le mencionaba al inicio de la presentación de que en aquellos países donde las sanciones son débiles, es un incentivo para que hayan carteles. Y les decía, este no es el caso de El Salvador. Hoy les muestro por qué. La multa, de acuerdo a la Ley de Competencia, para todas las infracciones, tiene un tope, un máximo. El máximo se calcula en base al salario mínimo, que a la fecha, con el monto que se tiene de salario mínimo, eleva la multa máxima hasta $1.825.000. $1.825.000, casi los $2 millones. Claro, hay muchos criterios que se tienen que tomar en cuenta para fijar el monto de la multa. No es que la autoridad de competencia va a establecer una multa que va a quebrar a la empresa. No es esa la intención. Pero definitivamente va a calcular una multa que sirva de lección
tanto para el infractor como para el resto de observadores en el mercado, de decirle, mire, ni lo vuelva a hacer, ni lo intente. O sea, va a ser una multa fuerte. Tomando en cuenta que además la ley establece un criterio de gravedad, es decir, que si se considera que el sector, el producto, el servicio del que se refiere es todavía de mayor importancia o se considera relevante, forma parte, por ejemplo, de la canasta básica, la multa puede ser incrementada a mucho más allá de $1.825.000, porque puede ser calculada en base a los activos de la empresa, puede ser calculada en base a los ingresos de la empresa, puede ser calculada en base a la ganancia que generó la práctica anticompetitiva, y se van a hacer todos los cálculos para ver cuál es la más alta. Y ahí esa se va a imponer. Como les digo, puede ser mucho más allá del $1.800.000. En el caso de las harineras, cuando fue sancionado en el año 2010, la multa máxima en ese entonces no llegaba ni siquiera al $1.000.000. Era como de 985.000, algo así. Pero a las harineras se les impuso una multa de $2 millones cada una. O sea, más del doble de la multa máxima. ¿Por qué? Porque se utilizó el criterio de particular gravedad. Estábamos hablando de un bien esencial para el consumo nacional. En ese caso se aplicó no hasta el 6% que dice la ley, sino hasta el 3%. Es decir, la multa pudo haber sido mucho mayor. Pero como les digo, hay varios criterios que se aplican. La capacidad de la empresa, la duración del acuerdo, todo eso va modulando el monto final que el Consejo Directivo impone. Pero sí estamos hablando de multas que son bastante altas. Es decir, no va a ser broma el día que la superintendencia investigue un sector porque tiene la sospecha de un acuerdo anticompetitivo. Y esto normalmente se pone así de alto porque se busca desincentivar que exista la práctica. Lastimosamente no desincentiva del todo y por eso tenemos casos sancionados. Y por eso 2024 es el año de la lucha contra los carteles de parte de la Superintendencia de Competencia y queremos hacer del conocimiento qué tan dañina es esta figura. Porque sí, es una figura que, como ya les dije, parece tener beneficios, pero al final no son verdaderamente beneficios. Siempre se está perdiendo algo y quien siempre está perdiendo es el mercado. Son los consumidores, son los otros competidores. Incluso podemos ser nosotros mismos como empresarios si el cartel fuera en otro eslabón de la cadena. Entonces no hay motivo, no hay justificación para cometer esta infracción. Y sobre todo no la hay si puedo ser merecedor de una multa de este tipo. Tomando en cuenta además que existe la posibilidad que uno de los mismos miembros de mi cartel se acerque a la superintendencia y me ponga en evidencia. Se busca con este tipo de condiciones, de sanciones, desincentivar que se genere este tipo de práctica anticompetitiva. Porque tenemos que tener claro que el cartel es una práctica extremadamente dañina que puede llegarle a la autoridad, a oídos de la autoridad de muchas formas, que estamos obligados a que si nosotros tenemos la sospecha de que existe un cartel, tenemos que reportarlo ante la superintendencia, que podemos hacerlo de forma directa a través de una denuncia, que podemos hacerla de forma indirecta o anónima a través de un aviso, que incluso puedo, si estoy yo metida en un cartel, acogerme a un programa de clemencia llamando a la superintendencia. Puedo incluso acudir a un número que tiene la superintendencia para recibir información específicamente de carteles, que es el 194. Usted marca 194 y se le va a contestar acá con la total
confidencialidad para que nos diga qué información tiene de algún cartel, para que note estos avisos. Si no quiere llenar el formulario de la página web, pues puede llamar directamente al 194. Y que una vez comprobada, de las muchas formas que tenemos de comprobar este tipo de acuerdos, pues vamos a imponer una sanción que va a ser alta, que va a ser dolorosa. Por lo tanto, no vale la pena meterse a un mercado y cometer una de estas prácticas. Y les vuelvo a poner la frase que les había puesto al inicio, que es de Adam Smith, o sea, de mucho antes de la existencia, incluso de la primera ley de competencia, que es de finales de 1800. Se tiene claro siempre que las reuniones entre competidores, y sobre todo en sociedades tan pequeñas como la nuestra, pueden ser incluso muy inocentes, pero siempre va a estar la tentación de conspirar en precios o en cómo manipular el mercado. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos como empresarios de no caer en esta dinámica, de no meternos en una figura que es claramente ilegal y, como les digo, no es que necesariamente la práctica va a ser hagamos un acuerdo, rompamos, violemos la ley de competencia y por lo tanto hagamos la infracción, sino que puede ser una plática sana, una plática tranquila de decir, miren, es que este mercado, cómo se está comportando, deberíamos hacer esto y esto. Desde el momento que estamos hablando en plural con un competidor, tenemos que tener cuidado de no estar cometiendo una práctica anticompetitiva. Porque si llega a oídos de la autoridad, y que muy probablemente así va a ser, vamos a ser merecedores de la sanción. Entonces, la recomendación acá, como parte de nuestro programa de educación de derecho de competencia, es tenga cuidado con sus actuaciones, sea consciente de lo dañino que esto puede llegar a ser para todo el mercado, que usted puede ser también objeto de carteles en otros sectores, y por eso tenemos que tener mucho interés en mantener sanos nuestros mercados, en el que yo participo directamente como ofertante o en el que yo participo como consumidor, como demandante. Tenemos que tener claro qué es un cartel, por qué es malo, qué es sancionable, qué tan sancionable es, para poderlos evitar y así mantener sanos nuestros mercados y que ustedes, como empresarios, puedan competir libremente y puedan, en base a su esfuerzo, ganar toda la retribución posible que el mercado y la dinámica del mercado les permita. De mi parte, yo me quedo acá. Les agradezco intensamente de parte de la Superintendencia de Competencia por su atención y quedo atenta a cualquier consulta que deseen realizar. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada, por su importante y clara presentación. Estimados participantes, en estos momentos vamos a publicar en el chat el enlace de la evaluación de esta ponencia, para lo cual vamos a brindar 5 minutos a fin de que puedan completarla. Agradecerles de antemano su retroalimentación y que nos compartan temas de interés para próximos webinars. Posteriormente pasaremos a la sección de preguntas y respuestas. Gracias.
Muchas gracias por su retroalimentación. Les invitamos a quienes aún no han podido completar la evaluación a que lo hagan en el transcurso de esta mañana para que podamos incluir sus solicitudes para próximos webinars. En este momento estaríamos pasando a la sección de preguntas y respuestas, pero pues no tenemos ahorita preguntas. Sin embargo, sí es importante comentarle a todos los participantes que este webinar está siendo grabado para posteriormente subirlo a nuestro canal de YouTube, para lo cual pues estamos pendientes de las redes sociales en el momento que se suban. La idea es tener información para consulta para que puedan accesar a este tipo de información y pues contar siempre con la información siempre actualizada. Por parte del Ministerio de Economía, pues agradecemos a la licenciada María Elena Beltrán Olano por compartir su tiempo de manera voluntaria para el apoyo de esta capacitación en la cual hemos eh, recibido mucha información con mucho contenido, ¿verdad? Hemos hablado sobre el concepto de carteles, muy interesante, el marco legal, nos hablaba la licenciada del artículo 25 de las características que tienen los carteles, ¿verdad? Los tres aspectos importantes. Los factores que facilitan los carteles, ¿verdad? Que hay pocas empresas. Nos hablaba sobre la estructura de empresas que tienen estructuras similares de costos y de productos, cómo funcionan y cuáles son los efectos en la competitividad. Y creo que es importantísimo tener en cuenta este punto porque regularmente, pues como mercado local, es importante mantener una competitividad exigente para poder inclusive participar en otros mercados, ya sean regionales o internacionales. Los tipos de cartel, nos hablaba la licenciada, muy interesante, entre vendedores y inclusive entre compradores, ¿verdad? Entonces, cómo se investiga, ¿verdad? Cuáles son los canales, la denuncia de participantes, nos hablaba de distribuidores, vendedores, proveedores, o quejas de Oasis, por ejemplo, y de oficio, por supuesto, ¿verdad? La fuente de información, las herramientas, nos hablaba, y posteriormente sobre las sanciones, las cuales son bastante interesantes y son bastante onerosas. Pues por parte de nosotros también invitarlos, agradecerles también su participación, invitarlos para el día de mañana a un webinar que vamos a desarrollar con los compañeros del Ministerio de Agricultura, que se llama Requisitos a presentar para la renovación del nuevo registro sanitario de productos agrícolas por proceso común y reconocimiento centroamericanos. Agradecemos nuevamente a la licenciada, ¿verdad? Y estamos pues pendientes para los siguientes webinars, pues que es importante tener esto en cuenta, ¿verdad? Y vamos a estar pendientes con ellos. Esperamos siempre que nos puedan acompañar. Tengan todos muy buenos días. Un gusto.